o observando partidos, encontramos muy poco material. Entonces, aunque vayamos a desarrollarlo durante esto, ¿qué hace exactamente un analista, Dani? O sea, ¿para qué sirve un analista? Defínemelo, a ver. A mí me pasaba, o sea, de hecho es que en realidad, ya os he dicho que a mí Objetivo Analista surgió porque es que yo cuando intenté formarme, o sea, no había absolutamente nada. Ahora es más fácil, hay más medios, hay un montón de recursos, pero antes era completamente, o sea, te diría que era imposible. Entonces, bueno, el analista al final es una figura que lo que hace es que no deja de ser un entrenador más, yo siempre lo digo, es un entrenador más, lo único que dedica su tiempo a analizar más el juego. Lo puede hacer cualquier entrenador en realidad, pero cada uno dentro de un cuerpo técnico pues tiene su tiempo asignado para unas funciones. El analista lo que hace es que analiza el juego, un poco obvio, pero si analiza el juego lo desglosa en partes para intentar entender qué pasa y hace uso normalmente pues de la tecnología para intentar encontrar pues esos patrones o esas cosas que se repiten en el juego. El objetivo de todo esto, pues precisamente un poco entender qué ocurre en el juego con nuestro propio equipo, con nuestros propios jugadores y qué ocurre en el juego también pues con los rivales. De tal manera que es como si lo solemos dividir en esas dos patas, análisis de equipo propio y análisis de rivales. Equipo propio para mejorar, para ser mejores nosotros, para hacer mejores las cosas. Y rival, pues bueno, pues un poco para entender cómo se comportan ellos y sacar ventaja, ver dónde son fuertes, cómo lo podemos contrarrestar y ver dónde son débiles y cómo podemos hacerles daño. Al final, esto está cogiendo mucho peso en la figura del analista porque, bueno, porque cada vez es verdad que el fútbol es mucho más igualado y se basa, los detalles marcan la diferencia. Entonces, el hecho de que el analista se concentre tanto en encontrar esos detalles, esos patrones, pues te da ese valor añadido, da ese valor a los equipos que hacen que de una situación de igualdad pues puedas sacar ventaja. Y bueno, pues yo te diría que está todavía en crecimiento, que es una figura asentada, pero que tiene mucho recorrido por delante. Totalmente de Bueno, acuerdo. pues la verdad que está muy interesante, Dani. Y tenemos una duda, porque bueno, claramente nosotros, a ver, somos jugadores, jugadores de campo, los que la mayoría de la gente que nos ve es jugadora. Entonces, aquí ya dentro del análisis, ¿cómo decirlo? Si un futbolista quiere aumentar su rendimiento, ¿le vendría bien entender saber de análisis, entender este tipo de cosas? Me refiero, comprender mejor el juego. Saber cómo actúa un analista e intentar aplicar eso mismo a su juego. No sé, ¿Andrea o qué opinas? Sí, pues Mario, mira, te lo voy a responder. O sea, al final el futbolista lo que quiere es jugar, ¿no? Entonces estoy en un equipo y quiero jugar, quiero que el entrenador me ponga. Entonces, el entrenador te va a pedir unas determinadas cosas. Si tú como futbolista eres capaz de entenderlas mejor y eres capaz de poder aplicarlas mejor, pues al final egoístamente te va a permitir jugar más y el entrenador va a decir, hombre, es que estoy haciendo o sea, está haciendo justo yo lo que yo le he pedido. Entonces, yo creo que ese conocimiento del juego es súper importante para que el futbolista realmente esté en el campo intentando hacer las cosas que le piden, no está en el campo por estar. Nosotros siempre decimos, yo lo digo muchas veces, es que los futbolistas tienen que jugar intentando provocar cosas que ellos quieren, no simplemente estar en el campo y a ver qué pasa, y a ver cómo me desenvuelvo con las cosas que pasan. Entonces, que un futbolista tenga un conocimiento táctico amplio y de análisis del juego creo que es fundamental para su propio crecimiento, más allá de que luego al final le puede dar unas determinadas salidas laborales, oportunidades cuando son futbolistas, pues dejen de ser futbolistas. Pero bueno, a día de hoy, o sea, yo creo que es importante y además os voy a contar una cosa y es que al principio los futbolistas veían al analista como un poco el malo. Porque, claro, el análisis antiguo era, cojo el vídeo, corto las acciones donde se equivoca el futbolista y se las pongo. Y entonces el futbolista estaba, ya está aquí el de la cámara, ya está el de la cámara ahí grabando para luego ponerme cuando falla un pase. Y es verdad que al principio éramos los malos, pero eso ya está cambiando. Y el futbolista ya ve que al final el analista le ayuda, le da alternativas en el juego, le ayuda sobre todo a tener menos incertidumbre, a entender un poco más lo que está pasando. Entonces yo creo que es una buena solución para ellos a nivel individual. Totalmente de acuerdo, Dani. Bueno, iba a seguir con la ronda de preguntas, pero aprovechando esto que nos estás contando, oye, ¿alguna anécdota habrás tenido así curiosa? ¿Los futbolistas se te suelen enfadar o cómo suele ser el perfil del jugador? No, hay que tener un cuidado. Escúchate, eso es lo más peligroso. O sea, para mí lo más peligroso precisamente
y yo lo hablo muchas veces en charlas, y es ese trato individual al futbolista, porque hay futbolistas que les gusta que les aprieten y que tú les digas los errores, y hay futbolistas donde no les puedes decir los errores. Entonces tienes que estar tratando de manera individual. Por ejemplo, en las charlas de vídeo, muchas veces pues intentamos potenciar lo bueno, pero hay que sacar también errores generales. Entonces, los errores generales muchas veces los hace un determinado jugador y ya estás diciendo, madre mía, voy a señalar a este jugador delante de todos, ya verás la cara que me pone. Entonces hay que estar con muchísimo ojo a la hora de poner los errores a nivel grupal especialmente, o sea, cuando es un error individual, pero ponerlo al grupo, porque los jugadores se enfadan. Y yo he notado, a mí me ha pasado que he notado que hay jugadores que me han dejado de mirar durante una semana cuando yo he tenido que ponerme serio en alguna charla y decir, oye, mira, esto no puede ser, esto tal, y notas como a algunos les sienta mejor y les sienta peor. Claro. Y luego, sí, o sea, a mí me han dejado de mirar en plan, me va a poner aquí todo el rato delante de la gente. Pero bueno, yo suelo tener bastante tacto y ser bastante positivo a la hora de dar el feedback. Lo intento, pero a ver, bueno, a priori, joder, lo que decimos siempre aquí en el canal, que los fallos aprende, pero bueno, claro, si te estás metiendo el dedo en la llaga todo el rato, en plan, mira qué pasa, fallado. El mismo partido, hay 15 errores del mismo jugador y tú dices, es que no puedo meterlos todos porque me va a crucificar este tío y encima no juega más. Sí, no, claro, es que encima si luego no juega, te pone como un poco el culpable, en cierto modo. O sea, la decisión es del entrenador, pero si tú pones unos fallos individuales y luego al día siguiente el jugador no juega, claro, es como que le has señalado tú y encima no ha jugado. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo sí que es cierto que las sesiones grupales las intento... A ver, hay fallos, pero intento repartirlos, que no sean siempre de los mismos, y luego sí que hago muchas sesiones individuales con ellos. Y ahí da un poco más igual. O sea, claro. La sesión individual, de hecho, muchos agradecen que a la cara se lo digas y le digas, mira, tío, no, esto no puede ser. Y ellos te dicen, joder, pues gracias, Dani, pues es verdad, pues no puede ser, pues... Y al final esto es, o sea, tú puedes hacer, como futbolista puedes hacer lo que quieras. Yo te lo estoy diciendo para que tú juegues, claro. Para que el entrenador te tenga en cuenta. Si te quieres enfadar, pues te enfadas. Y si no, pues es tu problema, pero que sepas que yo estoy aquí para ayudarte, o sea, que no estoy aquí para señalar tus errores, que yo quiero que tú juegues bien, porque yo quiero ganar, porque tú quieres ganar. Entonces, tenemos que entender esa relación de que estamos para ayudar. Y es verdad que una vez que pasas ese al principio flipan un poco, ¿eh? Pero una vez que se acostumbran, si eres capaz, que creo que es parte de la función del analista, ser capaz de generar esa confianza para que luego ellos vengan al revés, que creo que es el mérito, el éxito del analista es cuando consigues que el jugador venga a preguntarte, oye, hazme los cortes del partido, que quiero verme tal, ayúdame aquí que tenía un problema y no encontraba un jugador libre. O sea, cuando tú consigues que el jugador venga a ti, significa que le estás ayudando. Y si le estás ayudando, es que has creado el ambiente, el entorno de aprendizaje perfecto con él. Entonces, es complicado, pero es verdad que cuando se consigue la satisfacción es grande cuando ellos vienen directamente. Oye, Dani, ayúdame, estamos en salida de balón y no encuentro soluciones, vamos a verlo en vídeo, tal. Eso sería la situación ideal. Y sobre todo, de cara al futbolista, es la actitud ideal. O sea, el futbolista tiene que tener esa actitud de, oye, yo quiero mejorar y si tengo este recurso, si tengo a este tío que está analizando el juego y me está ayudando, pues voy a ser egoísta y voy a decir, oye, Dani, ayúdame que esto me va a hacer mejor jugador. Y además, os voy a decir una cosa, ahora está muy de moda, bueno, muy de moda no, está empezando a crecer, que igual que los futbolistas tienen su fisio particular, su preparador físico particular, están empezando a tener su analista particular. Sobre todo, estamos hablando de futbolistas de primerísimo nivel, que ya dicen, oye, pues voy a tener un tío que me esté ayudando en mi preparación táctica. Entonces tienes un preparador físico, un psicólogo, un preparador mental, un preparador de lo que sea, y tienes un preparador táctico también que trabaja contigo. Entonces, bueno, yo creo que el futbolista se está dando cuenta poco a poco de que es importante. Hey, ¿quieres aprender sobre la profesión de analista de fútbol? Nosotros ya hemos hecho el curso completo de Dani y somos analistas 360 grados para ayudarte con el contenido que estamos creando, y te podemos confirmar que tanto si piensas en mejorar tu comprensión del juego para ser mejor futbolista o te tira esto de estar en los banquillos como entrenador o cargos parecidos, te dejamos el curso gratuito de Objetivo Analista para que veas cómo trabaja este gran profesional. Tienes toda la información en la descripción del vídeo y comentarios fijados. Así que si tienes cualquier duda, déjanosla en los comentarios y te responderemos nada más podamos.